al corazón de Dios, acercarnos a su presencia. Hay un llamado que tiene que ser nuestra meta día a día, anhelar más, querer más, conocer el corazón de Dios, conocer su corazón, acercarnos, como decía el pastor. Qué bueno poder acercarnos. Hoy es un momento, un tiempo especial. Hay una visitación del Señor en donde el Señor ya está haciendo algo. Ya hizo algo en medio de la alabanza y la adoración. Hubo corazones ahí rendidos, tocados por la presencia del Señor. Corazones que ahora necesitan ese hambre y esa sed de Dios. Necesitan buscar a Dios. Porque el Señor esto es lo que anhela. Ahí dice en Santiago, a ver por favor, Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso es lo que desea el Señor. El Señor nos anhela celosamente. Que momento a momento, día tras día, hora tras hora, nosotros busquemos conocerle más. Busquemos intimar más con Él. Tener un conocimiento a través de la relación con Dios, de conocerle, y que este celo sea un celo nuestro, de parte nuestra hacia Dios. El celarlo a Dios, decir yo lo elijo a Él. ¿Qué es celar? Cuando se elige a una persona, yo lo elijo a Él, entonces celo día a día. Mi celo es entrar en su presencia día a día para conocerlo más, para intimar con Él. Para estar ahí quietos, en quietud, en ese esperar en Dios. No sé a cuánto, pero a mí me cuesta mucho esperar en Dios. Esperar ahí en quietud delante de Dios. Y que a veces, yo digo, con las cosas que nos suceden día a día, pensaba en esto recién, de cuando, por ejemplo, nuestras esposas, los que somos casados, nos hacen una lista para ir al supermercado, ¿no es cierto? Y nosotros ya vamos saliendo de casa con esa lista y nuestra esposa dice: espera, tráeme 2 kilos de harina y 1 kilo de azúcar. Y nosotros ya, y cuando, espera, ¿qué te dije? 2 kilos de azúcar y 1 kilo de harina. No, porque me escuchaste pero no me oíste. Eso es lo que a veces ese cachetazo que nos dice nuestra esposa: ¿ves lo que haces? Vos me escuchás, pero no me oís. Y muchas de estas palabras, de estos versículos tan hermosos, de estos regalos preciosos que Dios nos da, son para que los oigamos, para que eso nos haga entrar en una relación, en una intimidad, en un amor, en una sencillez de humildad, desde nuestro corazón al corazón de Dios, porque ese es el deseo de Él. Él dice que nos ama celosamente. ¿Y saben lo que significa esperar? Yo lo busqué y lo anoté, porque dice que esperar es quedarse quieto en un solo lugar con la expectativa de recibir algo. Eso es esperar. Quedarse quieto. Cuando hay una palabra que llega a tu vida, sea de tu esposa o sea de Dios, tenés que quedarte quieto y oír. Leerla 2 veces, oír, escucharla 2 veces, oír, esperar. Estate quieto en un lugar con expectativa, porque algo vas a recibir. Amén, gloria al Señor. Nos sucede allí en el merendero, en la escuelita bíblica, cuando ahora en agosto se festeja el Día del Niño. Y cuando se les anuncia a los niños, el próximo sábado vamos a festejar el Día del Niño. Entonces, le damos esa noticia, entonces ellos están ahí con la expectativa. Ya deshacen los planes del otro sábado porque ellos tienen que estar ahí. Tienen la expectativa de que ese día, ¿qué van a recibir? Regalos, sorpresas, juegos, tortas, chocolates, abrazos, globos, caramelos. Ellos están con esa expectativa que se les ha creado. Y están esperando ese día, están esperando ese sábado. Porque ellos ahí están expectantes y ese sábado llega. Así, con esa expectativa, dice que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida y nos dice: busca al Señor, busca encontrar tu corazón con el corazón de Dios, porque en esa expectativa que tengas vas a recibir algo.
Y yo mencioné 4 o 5 cosas que vamos a tocar esta noche. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la presencia de Dios? Porque esto nos tiene que crear una expectativa en nuestra vida. Amén. No sé cuántos están acá con expectativa. ¿Qué es lo que... Allá está Patricio. 1, gracias Señor. 1, 2, acá está. 2, 3, hay otro, hay 3, 4. La vuelta. ¿Cuánta expectativa nos puede crear una palabra de Dios para nuestro corazón en esta noche? ¿Qué podemos encontrar en la presencia de Dios? Ahí está. ¿Qué esperamos encontrar cada día en su presencia? Y vamos a la primera. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, se las voy adelantando. En la presencia de Dios, ¿saben lo que primero vamos a encontrarlo? A Él. A Él. Y esto es lo más hermoso que le puede pasar a cualquier ser humano. En su búsqueda espiritual, encontrarse con el Señor. Encontrarse con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Encontrarse con el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el Creador, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Esto es lo más importante que nos puede ocurrir en nuestra vida, encontrarnos con el Señor, encontrarnos con su presencia. Yo no sé si hay alguien que nos visita por primera vez. Allí, nuestros hermanos de varón, ¿puede ser? Sí, bienvenidos. Y aquí también, bienvenidos. Bueno, este es un llamado también para sus corazones. Quizás todavía no han aceptado el amor de Dios en sus vidas, pero este es un llamado del amor de Dios derramado sobre ustedes en esta noche. Dios quiere hacer algo especial en sus vidas, por eso están hoy aquí. Dios quiere transformar ese pasado que quizás los metió en muchos problemas, ese pasado que quizás no los deja seguir, que los pone tristes, los quiere transformar a través de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en sus vidas. Y no solamente eso, sino regalarles una vida eterna. Esto es para ustedes en esta noche. Y para los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no es tan hermoso lo que nos pasó, encontrarnos con el amor de Dios, en donde no queríamos, aquellos que somos esposos, pensar en nuestras esposas, en ese amor, nos hace ver un 10% de lo que puede ser encontrarnos con Dios y desear estar todo el día enamorados en la presencia de Él, en ese primer amor. Pero muchas veces ese primer amor, por las situaciones cotidianas de la vida, ya sea trabajo, estudio, diversión, deporte, aún la familia también, saben que despacito lo vamos desplazando a Dios de ese primer lugar, de ese gran enamoramiento. Dice, yo no quiero otra cosa que estar con vos, Señor. Y se lo dijimos, se lo prometimos y ahí estábamos. Pero ese amor se puede ir desgastando cuando vamos poniendo otras cosas delante de Dios. Y ese amor se puede ir apagando, se puede ir apagando. Y quizás tu vida se siente en esta noche así, se siente un poco apagada, como que Dios se distanció de tu corazón. Algunos se sienten así, yo me he sentido muchas veces así. Cuando yo no he deseado esta intencionalidad de tener un corazón sencillo, de encontrarme con Dios todos los días y poner otras cosas por delante. Una fue el trabajo, durante tantos años el trabajo por delante. Entonces, en esta noche hay un llamado y dice ahí el Salmo 145, 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esta es una palabra para vos si te sentís así en esta noche. Si creías que Dios estaba lejos de vos, acá dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Amén. Recordaba esa experiencia que vivieron los discípulos en el mar, cuando iban allí en una barca y se levantó una gran tempestad. Y dice que el viento y las olas, y en un momento se les aparece Jesús caminando sobre las olas. Y ahí estaban asustados y Pedro le dice, si eres Jesús, di que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Epa! Y Jesús le dice, vení Pedro, vení Pedro. Y dice que Pedro poniendo los ojos en Jesús, dice que se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero en un momento, viendo el fuerte viento y la tempestad, dice que empezó a mirar a los costados y empezó a hundirse. Y les clamó, ahí en Mateo 14, 30, 31, dice que Pedro dio voces, exclamó a Jesús.
Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús dice que extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo hice poner este versículo porque cuando Pedro se baja de la barca, él exclamó, dice que exclamó a gran voz, seguramente no sabemos la distancia con la cual Jesús estaba viniendo. Pero sí sabemos que la Biblia no dice de que Jesús corrió a extenderle la mano, sino dice que Jesús le extendió la mano, asió de él y lo salvó. ¿Qué tan lejos estaba Pedro de Jesús para que él no pudiera rescatarlo? ¿Qué tan lejos estaba Pedro de Jesús para que él no pudiera salvarlo? ¿Saben, mi hermana, mi hermano? Así está Dios, Jesús, de distancia de vos. De decir en este día, en esta noche, decir, Señor, sálvame. Señor, necesito de vos. Necesito de tu presencia en mi vida. Mi realidad ya está, es triste. Ahora me estás ofreciendo un camino diferente. Hoy estoy escuchando una palabra diferente. Señor, sálvame. Señor, dice, asió de su mano, dice, y le salvó. Y esto me conmovía porque digo, ¿qué tan lejos está el Señor de nosotros para que Él no pueda salvarnos? Está de esa palabra de decirle al Señor en esta noche, Señor, te necesito. Señor, sálvame. ¿Te animás a cerrar tus ojos por un segundo y decirle al Señor en esta noche, Señor, te necesito? Decile. Decile, Señor, perdóname si no te he tenido en cuenta, perdóname si vos me estás diciendo que me anhelás celosamente y yo no te he tenido en cuenta. Perdóname, Señor, pero como Pedro, quiero decirte, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, sálvame. Ayúdame, Señor, decile. Y el Señor va a extender su mano y te va a tomar tu mano y te va a salvar y te va a restaurar. Te va a restaurar. Oh, gloria al Señor. Qué precioso es el Señor. Gracias, 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 gracias. Dice el Salmo 42, 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí está haciendo una comparación de cómo el ciervo, ese animalito que está sediento, viene bramando y clamando a gran voz por las corrientes de las aguas, por hallar una corriente de agua, dice la palabra. Y esta es la sed espiritual que el salmista nos invita a tener cada día. Tener sed espiritual de Dios. Desearlo, desear conocerlo más. Saben que el hambre se puede soportar, ¿no? Jesús ahí nos enseña en Mateo 4, en la tentación, estuvo 40 días en ayuno. El hambre se puede soportar, el Señor nos enseñó. ¿Cuánto han soportado el hambre? Muchos hemos estado a lo mejor un día haciendo ayuno y lo soportamos. Pero la sed es insoportable. No sé a cuánto le ha pasado tener mucha, pero mucha sed, día de calor, caminando sin agua, tener mucha sed. ¿Qué pasa? Te pasa muchas veces cuando estás aquí adelante. Se te seca la boca y se te pega la lengua en el paladar. Y no podés hablar. Bueno, esta es la sed espiritual que decía el salmista. Dice, tengan sed espiritual y clamen y bramen como ese ciervo buscando las corrientes de agua. El meterse en la intimidad con Dios, en conocer más a Dios, estar unido a Dios. En Juan 15:15, fíjense en lo que dice, Juan 15:5, ahí lo tengo anotado. Juan 15:5 dice que como el pámpano, que es la rama,
tiene que estar unido a la vid, a la planta, así nosotros tenemos que estar unidos como pámpanos a la vid que es el Señor para recibir alimento todos los días, para recibir nutrición todos los días, para poder vivir, y no solamente para poder vivir, sino para dar fruto. Y muchas veces nosotros nos cortamos solos, vamos por esta vida solos, y fuimos diseñados, mi hermana, mi hermano, para vivir unidos a Dios. No podemos vivir lejos de Dios. Hemos sido diseñados para estar en unión con Dios, en contacto con Dios, dice. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice. El que permanece en mí, unido, ahí unido, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. El otro día escuchaba una canción que dice, se habrán acostumbrado a vivir sin mí. Y me tocaba el corazón porque muchas veces nos acostumbramos a vivir sin Dios, a no tenerlo en cuenta en nuestra vida diaria. ¿Por qué no lo tenemos en cuenta en nuestra vida diaria si la palabra nos está diciendo que si no permanecemos unidos a Él, no vamos a llevar fruto, nos vamos a secar, nos vamos a marchitar día a día y vamos a ir de a poco y sin darnos cuenta? Como cuando usted corta una rama de un árbol y se desconecta de ese árbol, empieza a secarse, empieza a perder la savia, empieza a perder el agua, se seca. Así nos secamos nosotros, lejos de Dios, separados de Dios. Por eso el Señor nos está llamando en esta noche a seguir conectados, a intimar con Él. Si lo conociste, por eso digo, ¿qué podemos encontrar en la presencia de Dios? A Él. Si lo encontraste a Él, no te separes nunca. Buscalo, bramá, clamá como ese siervo por las corrientes del Espíritu de Santo, que se manifieste como una corriente de agua que viene, el Espíritu Santo así se manifiesta sobre tu vida. Agua fresca, necesitamos vivir con la presencia de Dios en nuestra vida, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vamos a encontrar en la presencia de Dios? Lo segundo, ¿qué es de lo que esperamos con expectativa encontrar en la presencia de Dios? Es provisión, provisión. Saben que cuando necesitamos algo, un alimento, ¿dónde vamos? Al supermercado. Necesitamos algo para combustible para el auto, vamos a una estación de servicio. Necesitamos un medicamento, vamos a la farmacia. Sabemos todo, sabemos dónde encontrar las cosas, ¿no es cierto?, que necesitamos. Pero acá hay una palabra que el Señor nos indica ahí en Mateo 6:33, que hay una necesidad mayor en el ser humano, que es esta sed espiritual. Y que es muchas veces por la cual muchas personas andan ahí errantes y andan vacías y secas en esta vida. Porque tienen sed espiritual y no saben dónde encontrar la respuesta. Y la respuesta está acá, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos hacer cada día, cada mañana? Buscar el reino, buscar estar en su presencia, deleitarnos allí en el trono, en lo secreto, allí donde Dios lo desgustás. Dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarnos en Dios, eso es lo que encontrás en su presencia, la provisión, el deleite, deleitarte en la presencia de Dios, la provisión. Mateo 6:33. Y también, ¿saben qué? Porque dice que el Señor nos da bendiciones espirituales. ¿Y cuánto deseamos las bendiciones espirituales? Porque las bendiciones espirituales son las bendiciones sobrenaturales. No es lo que vos podés ver. Sí, Dios me permitió comprar una casa. Dios me permitió comprar un auto. Dios me dio una familia. Es una bendición también la familia. Dios me dio hijos. Pero hay bendiciones espirituales en aquellos que tenemos que tener esa fe por un milagro, por un prodigio, una señal que venga sobre nuestra vida. Y eso lo obtenés allí en la presencia de Dios. Saben que en un momento Jesús estaba predicando allí en el campo y se habían juntado como 5.000 personas. Y se había hecho muy tarde, entonces los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, despídelos que vayan a sus aldeas a comer, a buscar de comer. Y Jesús le dice a los discípulos, no, denle ustedes de comer.
Imagínense en la cara de los discípulos. Empezaron a mirar uno al otro y allí vieron un nenito que tenía 5 panes y 2 peces. Y dijeron, Señor, no hay dinero y no hay suficiente comida para tantos. ¿Qué estaban viendo los discípulos? Estaban viendo la necesidad, la escasez, lo poco. Pero ¿saben lo que estaba queriéndoles mostrar el Señor a través de esta situación? Que el Señor es provisión, que el Señor es multiplicación. Esto que estamos hablando, búscalo a Él, porque lo poco que tengas en esta noche y se lo entregues a Él, esa poca fe, decís, sí, es provisión, pero yo no tengo un trabajo. Pero entregale esa poca fe, decirle, Señor, yo sé que vos me vas a dar un trabajo. Y si aún no me lo das hoy, me vas a sostener hasta que me lo des. Eso es de entregarle lo poco en las manos de Dios. Y eso ocurre el milagro, las bendiciones espirituales, que son las que más nos animan, porque dice, busquen las cosas eternas, no lo que se ve, porque lo que se ve perece. Y nosotros como seres espirituales tenemos que buscar las bendiciones espirituales, lo milagroso, lo que te transforma, lo que Dios hace aparecer, de 5 panes y 2 peces, multiplicó para darle de comer a 5.000 personas, sin contar los niños y las mujeres, y sobró, dice, 12 cestas llenas. Fíjense en el milagro de la provisión cuando se lo entregamos, lo poco en las manos de Él. Gloria al Señor. La viuda de allí, esa viuda que se le había muerto el esposo, ahí en 2 Reyes, capítulo 5, 6, que habla, dice, era esposa de un profeta, se le muere el esposo. Y aparece Eliseo, tiempo de escasez, de sequía, aparece Eliseo, el profeta, y le dice, ¿me haces de comer? Y ella dice, no tengo nada. Y el profeta le dice, prepárame una comida. Y ella dice, tengo solamente un puñado de harina y una pequeña vasija de aceite para hacer un pan y comer mi hijo y yo y que muramos. ¿Qué es lo que estaba viendo esta viuda? Escasez, desamparo porque su esposo había muerto, miseria, lo poco. Y Eliseo le vino a traer la bendición de Dios, es multiplicación. Y dice la palabra, léalo después en su casa, que ese aceite y esa vasija, cuando ella se lo entregó al profeta, honró al profeta, dice que del aceite de esa vasija no cesó, de esa tinaja no cesó, empezó a dar, y la harina no escaseaba y daba, y tuvo ella y su hijo por muchos años. Entonces Dios nos quiere cambiar la mentalidad, pero ¿saben dónde? En su presencia. Porque en su presencia allí ves lo milagroso, lo sobrenatural. Acá en la tierra no, en la tierra ves lo que ven los demás. Ves caos, sequía, ves que hay una necesidad tremenda, que el dólar va a las nubes, vuelve, que las cosas aumentan. Pero metámonos en el plano espiritual, allí en lo alto, en la presencia de Dios, porque dice que Dios, ¿qué es? Es provisión. Dios es provisión. Metete en lo sobrenatural de Dios, porque Dios es provisión. Amén. El punto 3, dijimos, ¿qué esperás encontrar en la presencia de Dios? Esperamos encontrarlo a Él. Segundo, esperamos encontrar la provisión. El tercer punto que quiero compartirles es, en la presencia de Dios, ¿sabes lo que esperás encontrar? La instrucción, la dirección. Mi hermana, mi hermano, no sabemos vivir sin Dios. Nos arriesgamos muchas veces a tomar decisiones todos los días, pero no sabemos vivir sin la instrucción de Dios. Necesitamos imperiosamente cada día recibir la instrucción de Dios. Fíjense en lo que dice Isaías 54. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Lo leemos de vuelta, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, grabate esta palabra, mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cuándo despertará nuestro corazón instrucción y sabiduría? De mañana. Cuando vos vayas de mañana a oír la instrucción del Señor, de temprano, eligiendo lo primero, teniendo esta solitud, esta intención, ser intencionales con Dios. Y de mañana no solamente habla del tiempo físico, de mañana
le estoy hablando a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes. De mañana habla cuando vos comenzás a vivir la vida, de temprano, de tu temprana edad, comenzás a vivir la vida, que empieces a tomar buenas decisiones con la instrucción del Señor, porque te va a ir bien, porque el Señor dice, dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Y de mañana, cada mañana tenés que tomar buenas decisiones en tu vida. Pero no las podemos tomar porque no las sabemos tomar. No sabemos vivir sin Dios. Necesitamos ir a la presencia y recibir el conocimiento de Dios cada día. Saben que en esta viuda que había quedado viuda, el esposo era profeta. En la antigüedad había una escuela de profetas, en donde las personas que sentían ese llamado de Dios iban a esta escuela, se apartaban a un lugar y ellos practicaban esto, de estar en la presencia de Dios y oír la voz de Dios. ¿Saben para qué? Porque después el profeta tenía que ir a hablarle al pueblo de parte de Dios y no era poca cosa. Tenía que estar ahí atentos, prestos, con todo su corazón, su mente y su alma ahí, porque Dios le estaba hablando, porque ellos le iban a después no solamente hablar a su vida, sino al pueblo. Iban a direccionar al pueblo. Y Eliseo era uno de estos. Y Eliseo cada mañana iba a la presencia de Dios. ¿Y saben lo que pasaba? Dice que cuando el rey de Siria venía a atacarlos, Dios le manifestaba en lo secreto las estrategias del rey de Siria. Y cuando el rey de Siria venía por el oriente, él los emboscaba por el oriente. Y cuando venían por el occidente, él los emboscaba por el occidente. Y siempre tuvo victoria Eliseo. ¿Pero por qué tenía victoria? Porque Dios le revelaba en lo secreto las estrategias del enemigo. Y en este tiempo, mi hermana, mi hermano, tenemos que recibir la instrucción de Dios para que nos revele la estrategia de lo que pasa de esa puerta para afuera, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Necesitamos recibir estrategia, y las estrategias no son las comunes de allí afuera. Luchar con las mismas armas. Cuando David vino a enfrentarse con Goliat, Saúl le quiso poner la armadura, y David dice, yo no estoy acostumbrado a esto, porque mi preparación fue en el desierto, en la intimidad, en la presencia de Dios. Entonces Dios ya me dijo cómo voy a derribar. No se lo dijo a Saúl porque se iba a reír, pero Dios ya le había dicho cómo iba a derribar a ese gigante, a Goliat. Entonces nuestras armas no son las armas que están allá afuera, nuestras armas son espirituales y tenemos que oír en este tiempo las armas espirituales que Dios tiene preparadas para la iglesia, para que seamos diferentes, para que seamos esa luz, esa sal y esa luz, que otros digan, ¿qué es lo nuevo que tienen ustedes? ¿Qué es lo nuevo que tienen ustedes? ¿Por qué viven así? Porque hay estrategias, hay algo que nos diferencia, hay algo que determina que actuemos diferente. Es estar en la presencia de Dios, es estar allí en lo alto, en quietud, en ese esperar, en esto que decíamos, esperá, quédate quieto ahí en ese lugar, quédate quieto y tené expectativa de lo que Dios va a hacer, porque te va a regalar algo. En esta noche Dios está haciendo muchos regalos aquí. Dios está regalando mucha palabra a cada uno, así que recibilo de parte de Dios. Recibilo de parte de Dios. Así que primero, en la presencia de Dios lo encontramos a Él. Segundo, encontramos su provisión. Tercero, encontramos su instrucción, su dirección. Vamos al cuarto punto. ¿Qué esperamos encontrar en la presencia de Dios? Dice sus fuerzas, sus fuerzas. Saben que hay momentos, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa también, que como Pedro empezamos a mirar a los costados y empezamos a hundirnos, ¿no? Cuando una vez Dios dice, ahí en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Lo dice, pero eso hay que practicarlo. Porque vos en el momento que dejás de poner los ojos en Jesús, ¿sabés lo que hacen tus fuerzas? Terminás hecho una piltrafa. No sé qué significa piltrafa, pero creo que es nada, es algo que no sirve para nada. Así terminamos con nuestras fuerzas cuando queremos enfrentar las situaciones. Pero Pedro le dijo, Señor, sálvame. Y acá dice que, vamos a leer un pasaje que lo anoté que me encantó, que dice Isaías 40, 28 al 31. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ese es tu Dios, ese es mi Dios. Dice, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién no quisiera estar en la presencia de Dios para recibir todo esto?
para darnos a conocer. Hoy te está dando a conocer Dios lo que es. Dice que no desfallece, no desfallece, ni se duerme. Dice, no se adormecerá el que guarda a Israel. Lo dice el salmista. Dice, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y fíjense en el 29, dice, Él da fuerza, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Muchos de nosotros nos hemos sentido así en este tiempo. Quizás te has sentido así. Bueno, el 30 lo podemos leer. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová. De vuelta a la palabra esperar. Señor, ¿por qué tanto esperar? Ya está, ya nos dijiste. Pero el Señor dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las fuerzas del Señor? Porque nuestras fuerzas son pocas. Nuestras fuerzas, dice, los más robustos de 80, los que van al gimnasio ahí, pero son pocas. Viene una situación, nos ha pasado todo con nuestros hijos y te derretís porque no sabes cómo afrontar una situación difícil con tu hijo, con tu esposa, con un ser querido. Una situación de salud, que es lo que lo más nos conmueve a todos, ¿no? Entonces nuestras fuerzas son muy flojas. Pero acá dice el Señor, dice que los que esperan, aquellos que van a su presencia y se quedan ahí quietitos, con una expectativa de recibir algo. ¿Qué vas a recibir? Nuevas fuerzas, sus fuerzas. Yo no sé usted, pero yo necesito la fuerza del Señor. Yo necesito. Me he dado cuenta de que sin sus fuerzas no puedo. No puedo, mi vida no tiene sentido. Entonces yo necesito la fuerza del Señor. ¿Dónde las encontrás? En la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Vamos al punto 5, nos quedan 2, ya terminamos. Vamos al punto 5. En la presencia del Señor, ¿qué esperamos encontrar? Esperamos encontrar la transformación de nuestro corazón. La transformación de nuestro corazón. Ahí en el Salmo 25, 21... Fíjate lo que te espera en la presencia del Señor. Dice, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. De vuelta a la palabra esperar. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Entonces cuando vos vas a la presencia del Señor, te lo encontrás a Él. Al ser más hermoso, más precioso, más bello que jamás pudieras haber conocido. Al ser tan misericordioso, perdonador, amador, benigno, su bondad no tiene límite. Con ese te encontrás, con el ser sobrenatural, el poderoso. Cuando vos te encontrás con Él, yo creo que te quedás sin respiración, ¿no? Porque no atinás a nada, atinás a humillarte y a decir gracias Señor. Gracias Señor porque en la antigüedad vieron que los sacerdotes entraban al lugar santísimo, no entraba cualquiera y tenían que purificarse. Y muchas veces nosotros nos animamos a entrar porque Jesús ya nos perdonó los pecados. Entonces dice que tenemos un sacerdote para con el Padre, que es Jesús, el abogado. En Juan habla de esto 1.9, que Él ya pagó el precio de tus pecados. Y vos ya podés entrar en esa presencia, humillado, porque lo que te separa de Dios son tus pecados. Tus pecados. Decís, no, pero yo he pecado mucho. Pero si ahora te estás dando cuenta, tenés que arrepentirte. Y si vos te arrepentís, es lo único que te separaba de Dios. Entonces, ¿qué haces? Ya entrás en la presencia de Dios. Entrás en su presencia. ¿Y qué te espera en la presencia de Dios? La belleza de Dios, la santidad de Dios, la santidad. Dice el Señor, sean santos como yo soy santo. Y muchas veces creemos que la santidad son cumplir 4 o 5 mandamientos o reglas. ¿Y saben lo que es la santidad? La santidad es enamorarse tanto del Señor, pero tanto de Dios, que en ese amor vos no querés ofenderlo, no querés hacerle doler el corazón. Entonces hay una verdadera transformación, porque decís, yo ya no quiero vivir así. Cuando entras en la presencia de Dios, decís, yo te veo a vos tan santo, tan amoroso, tan benigno. Ahí en Romanos 2.4 anoté algo, a ver si está Romanos 2.4. Dice, o menospreciar la riqueza de su benignidad, de su bondad, de lo bueno que es Dios. Dice, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Saben lo que es la benignidad? Ser bueno. Dios es bueno.
Dios es bueno, Dios ha sido bueno, es bueno y lo será. Lo será. Tus pecados no te pueden separar de Él. Lo que te separa de Él es que no te arrepientas. Porque dice que el Señor es tan bueno que Él te guía al arrepentimiento. Cuando vos te presentás en su presencia delante de Él, sos sí o sí transformado. Porque vos no podés vivir igual. No podés vivir igual. Su amor, su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí anoté otro versículo en 2 Corintios 3:18, creo que estaba antes de este, chicos. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde encontrás la gloria del Señor? Allá arriba, en su presencia. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos pasa en la presencia de Dios? Somos transformados. ¿De qué? De gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. ¿Quién no quiere vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria? No, todos. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar y hay un precio que depende de una invitación que el Señor te está haciendo en esta noche, de ir a su presencia todos los días. ¿Cómo vas? Humillate delante de Dios, quédate quieto, buscalo de mañana. Orá, lee una porción, hacele preguntas a Dios, quédate después en silencio, lee 2 veces el texto, decir, Señor, revelame algo, hablame. Por algo uno es intencional y Dios viene, vos viniste esta noche acá, ¿no es cierto?, a estar 2 horas acá o 3, no sé cuánto, pero Dios va a galardonar esa disposición de tu corazón. Y Dios ha visitado a muchas personas en esta noche. Entonces, así como vos elegiste estar acá estas 2 horas, 3 horas, elegilo mañana, de ahora en más, elegilo de temprano, cuando nadie te distraiga, elegilo a Él. Y si no, quédate en su presencia. Si no tenés nada que decirle, quédate ahí, quédate ahí. Lee un pasaje, poné música cristiana, pensá en Dios, anhelalo, ese anhelo celoso como Él tiene con vos, con tu vida. Dice que en Sofonías 3:18 que Él calla de amor por nosotros. ¿Te preguntaste eso? Que Él está ahí cada mañana callando de amor por vos y por mí. ¡Oh, gloria al Señor! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Punto 6. ¿Se acuerdan qué esperamos encontrar en la presencia de Dios? Lo esperamos encontrarlo a Él. Segundo, la provisión. Tercero, la instrucción. Cuarto, las fuerzas. Necesitamos la fuerza del Señor. Quinto, que dijimos, la transformación de nuestro corazón. Sexto, ¿qué vamos a encontrar en la presencia del Señor? Sorpresas, sorpresas. Hay un pasaje que lo anoté, dice ahí en 1 Corintios, 1 Corintios 2:9. Dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para con los que le aman. Lo leemos de vuelta, dice, antes bien como está escrito. Dios lo escribió esto. Dios lo escribió para mí, para vos, para todos nosotros. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate si no son sorpresas. Esto de darnos cuenta de que nuestros pecados nos separan de Dios, de darnos cuenta del amor de Dios a través de Jesús muriendo en una cruz, esto es un regalo. Esto es un regalo. El perdón de Dios, la gracia del Señor dice que es un regalo. Entonces, el darte cuenta en esta noche que Dios te está sorprendiendo con un regalo nuevo, con un regalo para tu vida, un regalo de restauración, un regalo que te anima a volverte a Dios, a recuperar ese primer amor, que quizás vos creíste estar lejos de Dios. Pero dice que Pedro exclamó a gran voz, Señor, ayúdame. ¿Qué tan lejos está tu corazón del corazón de Dios? Está esta palabra, Señor, ayúdame, te necesito. Señor, te necesito. Y cuando estás ahí en el corazón de Dios, empezás a ver todo lo que Dios te regaló. Yo pensaba en los regalos, me despierto una mañana y me encuentro con una esposa a mi lado, con hijos, me encuentro con una familia en la fe, me encuentro durmiendo bajo un techo de una casa, sea grande, chiquita, no importa. Me encuentro con un trabajo, un sustento. Y yo digo, miren si no son regalos de Dios. ¿Quién lo hizo? Solamente lo hizo Dios. Ayer nos maravillamos allí en el anexo, decíamos,
¿quién pudo hacer todo esto? Porque habíamos comprado creo que 8 rollos de membrana y faltaba 1 o 2 y ahora se fueron, valían 22 y ahora valen no sé cuánto. Y dijimos, pero ¿y ahora cómo lo vamos a comprar? Y vos decís, ¿cómo compramos los otros? ¿Y cómo se puso el techo? ¿Y cómo se puso el piso? ¿Y cómo se tuvo un galpón, un auditorio? ¿Y cómo se compró el terreno? Porque en un momento, hombres de fe, entre los cuales está el pastor y la esposa, pisamos ese lugar junto con todo el equipo y declaramos que ese lugar iba a ser puerta del cielo para Dios, para que muchos conozcan, se vuelvan al arrepentimiento y conozcan el amor de Dios. Entonces, ¿cómo Dios no va a ir el corazón de personas que están en su trono, deseando lo mejor para un barrio, para un niño, para una familia, para que dejen de vivir en tristeza, en soledad, en dolor y se vuelvan a Dios? Entonces, por eso Dios nos regaló todo eso. Y vos decís, ¿cómo se pudo comprar eso? ¿Qué sé yo? No sé. Y ahora está ahí. Yo digo, son sorpresas. Dios nos da cada día sorpresas. Aprendé ahí en el corazón de Dios, cerquita del corazón de Dios, a ser agradecido todos los días. Esto abre el corazón, la gratitud abre el corazón de Dios. No solo el corazón de Dios, el corazón de las personas también. Sé agradecido, tené gratitud con Dios. Y el último punto dice, ¿qué esperamos encontrar en la presencia de Dios? Habla de un cántico nuevo. Yo le puse así, un cántico nuevo. Una alegría, un gozo. Me surgió cántico porque ahí encontré un versículo que decía, ahí en Salmo 41 al 3, que lo vamos a leer. Salmo 41 al 3 dice, pacientemente esperé. Fíjense en todos los versículos, esperar. Señor, de vuelta. Esperar. ¿Qué era esperar? Estar quietitos, con expectativas, porque algo vamos a recibir. ¿Se acuerdan? Grábenselo, a los que están anotando. Estar quietitos, con expectativa, porque algo vamos a recibir. Entonces dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice el 2, el 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este es tu testimonio y es mi testimonio. En 3 versículos el Señor nos muestra de dónde nos sacó. Dice, del pozo de la desesperación. ¿Cuántos estuvimos allí inmersos en ese pozo? Como estuvo José ahí, que no podía salir de ese pozo, pero él no perdía los sueños del palacio. Pero ¿cuánto estuvimos en unos pozos que no sabíamos para dónde salir? Dice el lodo cenagoso. Yo no he visto, nunca he estado en los lodos, pero he visto unas películas antes de las ciénagas de los lodos, que la gente caía y más se movía, se hundía y se moría. Y el Señor dice que Él nos sacó de ese lodo cenagoso que nos llevaba a dónde, a una muerte próxima, una muerte no distante. El Señor nos sacó de ahí. ¿Y dónde nos puso? Dice, puso nuestros pies sobre peña. ¿Qué es la peña? Es la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Entonces, la respuesta a nuestra, digamos, nuestro corazón vacío es Cristo. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de Jesús, porque si en Jesús, solamente en Jesús estamos sobre la roca, yo no quiero seguir viviendo en el lodo cenagoso, en aquello que me lleva a la muerte. Entonces el Señor en esta noche nos está ofreciendo esto, ir a su presencia, porque en su presencia lo vas a encontrar a Él. Y acá dice que fíjense como en 3 versículos, nos muestra de la desesperación, podríamos decir, a la adoración, ¿no? De cuando estabas triste, llorando en tu casa, no sabiendo cómo se iban a solucionar tus problemas, envueltos en tristeza, en problemas, en situaciones difíciles, pero estabas solo. Y acá dice que en Cristo Él te saca y te pone allí, porque Cristo viene a vivir a tu vida. Y ya vas a seguir viviendo situaciones, porque dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesús venció al mundo. Entonces, ¿de quién tenés que estar revestido todos los días vos? De Cristo. Tenés que estar en la peña con Cristo, tenés que estar en la altura con Cristo. En la altura con Cristo. De la desesperación a la adoración.
Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor.